Hace unos días dieron una noticia, y es que en los colegios del sur había un fenómeno. Algunos alumnos que tuvieron roces con sus maestros lo esperaban afuera para agredir al maestro, para pegarle al maestro, ¿no? Lo amenazaban de muerte y él tuvo que ser trasladado del lugar, ¿no? Bueno. Y uno ve, por ejemplo, en la esfera política, por ejemplo, eso de que va el ejército a cierto lugar a erradicar la coca, y entonces aparecen 10.000 indígenas y secuestran el ejército. Es decir, los pájaros tirándole a las escopetas, dice el dicho, ¿no? Pero todo eso evidencia un asunto. Evidente es la falta de respeto a la autoridad, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar de eso un poco. Iniciar casi con algo que nosotros vimos hace un momento, pero que tiene un sesgo diferente en la escuela dominical, y es que vuelvo a tocar este versículo, que quisiera que lo miráramos, Efesios 5, versículo 22, hablando de ese tema de la autoridad. De esto trató nuestra escuela dominical. Dice allí en Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hasta ahí. Cuando uno lee este versículo, inmediatamente saltan los movimientos feministas para decir que la iglesia es un sistema patriarcal y que es un sistema dominante que nulifica a la mujer, por lo tanto hay que rechazar el cristianismo. Eso están diciendo hoy, ¿no? Que aquí predicamos un sistema patriarcal, es decir, donde está la cabeza y luego sigue acá, la mujer y luego sigue acá, y etcétera, etcétera. Y que eso es un error, dicen los feministas o las feministas. El tema es que estamos viviendo en un mundo donde las nuevas generaciones están siendo criadas con un sentido de antiautoridad. Eso lo andan diciendo inclusive los sociólogos, ¿no? Es un fenómeno mundial. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo escribió a este pastor y prácticamente es una profecía. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, porque el apóstol Pablo le escribe a este pastor y le dice lo siguiente en el capítulo 3:1. También debes saber esto, y lo dijo hace 2000 años, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso lo dijo el apóstol Pablo por allá en el año 60. Y dijo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Ya estamos en los últimos días. ¿Por qué? Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Los narcisistas, ¿no? Aquellos que se creen, dicen primero yo, segundo yo y tercero yo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dice ahí. Y lo plantea aquí como un tiempo peligroso, cuando hay este tipo de pecados. Y sigue hablando de ese carácter de estas personas en los últimos días, como los de ahora. Entonces los enemigos de la iglesia dicen que el cristianismo bíblico es un sistema caduco, pasado de moda. Y entonces viene una gran confrontación.
porque los que creemos en la Biblia decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios para todos los tiempos. Eso dice Primera de Pedro 1:24. Vale la pena mirarlo, Primera de Pedro 1:24. Allí en Primera de Pedro 1:24 dice el apóstol lo siguiente. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne, o sea, todo ser humano, todo ser viviente, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, nunca pasa de moda, siempre es actual, porque es la palabra de Dios. Y por lo tanto, esa palabra tiene autoridad y es nuestra norma de fe. Y como decía, nosotros desafortunadamente estamos en una cultura que no es cristiana, es corrupta y por lo tanto nos presenta una visión distorsionada de la realidad. En gran parte nuestra tarea entonces como padres es formar a nuestros hijos en una cultura cristiana, en unas costumbres cristianas, unos hábitos cristianos, unas normas cristianas. Necesitamos proveer a nuestros hijos de un modelo cierto para que vean la realidad como Dios la ve y para que la realidad la enfrenten teniendo en cuenta lo que Dios ha dicho y cómo Dios quiere que funcionen las cosas. Entonces nuestra tarea es mucho más de regañar a nuestros hijos o de obligarlos a obedecer los mandamientos de Dios. Nuestra tarea debe ser ayudarlos a entender el Evangelio para que ellos vean la riqueza y la belleza del Evangelio y abracen la palabra de Dios como debe ser. Entonces, Dios tiene un plan en este mundo. Y ese plan que Dios tiene, en ese plan Dios nos enseña el tema de la autoridad y del respeto a la palabra de Dios. Uno de los primeros lugares donde los hijos se encuentran con la autoridad a medida que van creciendo es en la casa. Cuando el papá le dice, no, hasta aquí. Ahí ya el hijo tiene un encuentro con la autoridad, ¿verdad? Así la costumbre social nos lo enseña y la palabra también. Entonces, Dios manda que los padres gobiernen a sus hijos y que los hijos obedezcan a sus padres. Eso nos enseña el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos la obligación entonces de darles a entender y explicarles qué es la autoridad, qué es someternos a la autoridad, enseñarlos para que vivan de una manera obediente y gozosa bajo todas las autoridades que Dios nos ha dado en este mundo. Entonces, la cultura dominante que estamos viviendo hoy en día, que es una cultura que no tiene en cuenta a Dios, realmente ha rechazado el plan de Dios en cuanto a este tema de la autoridad. De manera que nosotros no solamente enseñamos a nuestros hijos a que nos obedezcan, claro que sí, pero tenemos que enseñarles en qué consiste esa obediencia y en qué consiste la autoridad para que la obediencia de Dios tenga sentido. Porque si nosotros obligamos bajo la fuerza a obedecer, pues eso no es como tan sabio. Bien, hablemos entonces directamente de la autoridad. Bueno, hay una autoridad que es horizontal. ¿Qué queremos decir con esto? Como nosotros vivimos en una cultura y tenemos unas costumbres y hemos sido educados en una cierta manera de ser y de pensar, esta cultura se ha rebelado contra Dios
y nos presenta una manera de vivir que se conoce como una manera de relación horizontal, es decir, que todos estamos al mismo nivel, todos, los ángeles, los hombres, los animales, todos están en el mismo plano horizontal, nadie da cuenta de nada, pero se les exhorta para que sean cooperantes y que respeten, si ellos quieren. No, hay poca exigencia sobre el tema de la autoridad humana. Entonces dice, todos debemos ser iguales. Y se rechaza la obediencia muchas veces porque supuestamente la autoridad me obliga a hacer lo que no quiero. Y el problema es que nosotros tenemos por naturaleza un corazón depravado que no está dispuesto a obedecer la autoridad, empezando por Dios, que no lo queremos obedecer. Y si no queremos obedecer a Dios, mucho menos la autoridad terrenal. Y hay una relación que se conoce como una relación no horizontal, sino vertical, ¿no? Entonces la Biblia nos presenta un mundo en el cual hay una jerarquía de autoridad establecida por Dios. La Biblia describe esa relación vertical, por ejemplo, en Filipenses 2:9. Vamos a mirarlo rápidamente. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Muy interesante. Aquí dice lo siguiente, está hablando de Cristo, de cómo Él dejó la gloria, vino a este mundo, entregó su vida por nosotros, se humilló, ¿no? Se humilló como hombre, fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, porque lo resucitó de la muerte. Y ahora Él es el Señor, como cantábamos hace un momento. Cristo es el Señor. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Eso qué nos enseña? Que Jesucristo no es nuestro igual, por supuesto. Él no está en el mismo plano en que estamos nosotros. Él está por encima de nosotros. Todas las relaciones que Dios ha establecido también en este mundo entre los gobernantes, pues hay unos que gobiernan y unos que son gobernados. Todos siguen ese modelo de autoridad. Es una relación vertical, no horizontal. Y en esta jerarquía vertical de autoridades es correcto obedecer a los que están sobre nosotros, porque es la autoridad. La Biblia lo ha establecido, pero nuestra cultura no tiene ese concepto de jerarquía vertical, de que nosotros tenemos que someternos a unas estructuras de autoridad que Dios ha ordenado. Entonces, este mundo en el cual vivimos no está enseñando eso a nuestros hijos, que uno tiene que someterse a las autoridades, que uno tiene que respetar. Y más bien, la autoridad se ve hoy en día como algo humillante, como que me quita mi libertad, como que no me deja ser autónomo. Pero nosotros tenemos que ver la autoridad como algo que Dios ordenó, algo que nos sirve y algo que es prudente, y amar esa autoridad. Ahora, Salmo 8, versículo 1. Salmo 8, versículo 1. Allí encontramos también algo de lo que estamos diciendo. Aquí dice lo siguiente. David exclama lo siguiente hablando de Dios. Dice, oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos lo que estoy diciendo, una relación vertical. Dios crea al hombre y lo pone y le da autoridad para que él a su vez tenga autoridad sobre la creación que Dios hizo, ¿verdad? Sobre el orden de la creación. Dice que lo creó un poco menor que los ángeles, que lo creó un poco menor, y que todo eso además es el designio de Dios. Y también la palabra nos enseña que entre los seres humanos pues debe haber esa jerarquía de autoridad. Todos los seres son humanos, son iguales en el sentido de que fueron hechos a la imagen de Dios y fueron coronados de gloria y honra sobre el resto de la creación, ¿verdad? Ante Dios somos iguales y ante Dios podemos ser salvos si creemos en Él y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. Pero Dios ha establecido esa jerarquía de autoridad entre los seres humanos, ¿no? Dios ha establecido esto y ha establecido esferas de responsabilidad para la humanidad. En este mundo Dios ha colocado a algunos en autoridad sobre otros. Unos mandan, otros obedecen. Y vemos eso en los lugares de trabajo, en la iglesia, en el Estado y en la casa. Entonces hablemos del primero, del trabajo. Nosotros tenemos estructura de autoridad en los lugares de trabajo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 22. A ver qué dice la Biblia. Colosenses 3:22 dice, siervos. ¿Qué es un siervo? Bueno, en aquella época es diferente ahora, pero un siervo era alguien que estaba al servicio de otra persona, ¿verdad? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, Pablo da el consejo a los que trabajan para otros, les da el consejo de que lo hagan con voluntad, no cuando Él los está mirando, que no se roben el tiempo del trabajo y que hagan su trabajo como para Dios y no tanto para aquella persona a la cual deben obedecer, pero que la obedezcan de todas maneras, es lo que estoy diciendo aquí. Entonces hay personas que deben obedecer a sus jefes. Hay un pasaje interesante en 1 de Timoteo 6:1. 1 de Timoteo 6:1. Primera de Timoteo 6:1. Vuelve a repetir lo mismo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, porque en aquel entonces había esclavitud, ¿no es cierto? Pero mire usted que Pablo no dijo, rebélense, saquen los machetes y vamos a tumbar a los explotadores, sino que les dijo otra cosa en esa época. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud
tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces Pablo dice que, para poner un nombre actual, el empleado tiene que hacer su trabajo de buena gana y honradamente, y el jefe tiene que tratarlos bien y no tenerlos en menos. Es lo que está diciendo. Ahí está la sumisión y la igualdad también. Entonces, el que trabaja para otro debe reconocer que el Señor está por encima de todo y que Él ha ordenado estas cosas en el lugar de trabajo, aunque pueden ser iguales en el cuerpo de Cristo, ¿no? Aquí todos somos hermanos, aquí se acaban los títulos, ¿no? Pero al salir de aquí, muchos tienen gente bajo su mando, otros están bajo el mando de otros, y cada uno asume su papel, su rol social en el cual está. Hoy no hay esclavitud, pero la relación sí es de patrón a obrero. Eso en el trabajo. Ahora miremos la iglesia. Dios ha establecido estructuras de autoridad en la iglesia. El pastor es llamado a dirigir los asuntos de la iglesia. 1 Timoteo 5:17. Todos los pastores en el mundo, ¿no? Por eso aquí habla en plural también. Los ancianos, se refiere a los pastores, que gobiernan bien, es decir, que administran bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está claro. Dios ha establecido eso. De manera que todos los pastores en el mundo están para pastorear el rebaño. 1 Pedro 5:2. 1 Pedro 5:2. ¿Qué dice allí? Resulta que el apóstol Pedro entrega este mandato muy importante a todos los pastores, porque su carta es una carta universal. Cuando usted va a leer la carta, dice primera epístola universal, es para todas las iglesias. Entonces aquí él dice lo siguiente, en 1 Pedro 5:2, dice a los pastores, dice, apacentad la grey de Dios, la grey es la iglesia, ¿no?, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un pastor tiene que servir a la congregación de buena voluntad. 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Dice allí la palabra. Obviamente la autoridad de los pastores no es absoluta. Los pastores no están para convertirse en amos o en tiranos sobre los que están bajo su cuidado, sino es para guiar con su ejemplo. Porque ahí mismo en el capítulo 5:3 lo dice, no como teniendo señorío, como lo leímos. Pero Dios le dio la autoridad cuando los llamó a ser pastores de un rebaño, de una iglesia. Y la Biblia dice algo también en Hebreos 13:17, hablando de lo mismo. Le dice a las iglesias, ¿no? Y también Hebreos 13:17 dice lo siguiente, dice a la iglesia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, aquí está diciendo que uno como pastor ha sido comisionado por el Señor para trabajar y velar por las almas del rebaño. Debe estar uno preocupado por las almas del rebaño. Si no, uno
Si no hace eso, uno está fallando y Dios lo va a llamar a cuentas. Hay personas que, esta es una cosa de experiencia, hay personas que cuando el pastor las exhorta o las reprende, en lugar de aceptar que es para su bien, optan por retirarse de la iglesia. No están demostrando humildad y sumisión a la autoridad puesta por Dios. Y el Señor nos va a llamar a cuentas por eso. Bueno, eso en la iglesia. Hay una estructura de autoridad. Los pastores los ha puesto Dios para que administren y dirijan el rebaño y lo alimenten. En el Estado también, o sea, en nuestro país, en el Estado, en el gobierno. Dios ha establecido estructuras de autoridad en el Estado. Miremos Romanos 13. Romanos capítulo 13. Ahora mire usted que cuando Pablo escribió esta carta, la escribió bajo el imperio romano, un imperio pagano, déspota, que tenía establecida la esclavitud y muchas cosas terribles, militarista. El emperador era casi Dios. Y Pablo no le dijo a la iglesia, mire, no se dejen, rebélense. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia? En capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces aquí Pablo le dice a los cristianos, al que el gobierno es terrible, sométase. Porque si está ahí es porque Dios lo tiene ahí. No es que él es malo, sí, pero Dios lo tiene y le ha dado la autoridad para gobernar. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o sea, los gobernantes, no está hablando de la Corte Suprema de Justicia, está hablando de los gobiernos en general, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces le dice a los cristianos, ¿quieren pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Esa es el orden que Dios ha establecido en cuanto a las autoridades, ¿no? Ahora, claro, si a mí me van a obligar a hacer cosas que están contra mi conciencia, yo no puedo hacerlo. En Hechos de los Apóstoles tenemos una enseñanza de eso, ¿no? Cuando quisieron obligar a los apóstoles a hacer algo y ellos dijeron no. Es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si las autoridades me mandan a hacer algo que no es malo, que no está contra mi conciencia, pues yo tengo que obedecer y someterme y estar de acuerdo con la organización gubernativa que hay y todo esto, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual cuando un policía o un soldado de manera legítima y apropiadamente mata a alguien en el ejercicio de sus deberes públicos, no es un asesino, no se le puede encarcelar. Él está aplicando la espada, está defendiendo al bueno y castigando el delito. Está ejerciendo la autoridad que Dios ha establecido, dice aquí, ¿no? Es así. Él no está actuando como un civil, sino que es un representante de la autoridad que Dios ha establecido. Así es. Él es en ese momento el representante del gobierno, de la autoridad. Ahora, un gobernante puede equivocarse, eso es cierto, ¿no? Y si se equivoca, él es responsable delante de Dios y tiene que dar cuenta al Señor, porque el Señor es el que le ha dado la autoridad, pero él es responsable. Y si actúa mal,
pues tiene que dar cuentas a Dios también de lo que ha hecho. Y un episodio muy interesante está en Juan 19:11. Juan 19:11. Juan 19:11. ¿Recuerdan? Tal vez lo han leído cuando el Señor Jesucristo está ante Pilato. Está siendo condenado. Recuerda que está preso, lo han castigado, lo han martirizado. Y los judíos lo acusan a Jesús, ¿no? Ante Pilato. Entonces dice en el 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo. Parece que Poncio Pilato como que estaba en una incertidumbre, ¿creo o no creo? 9, y entró otra vez en el pretorio donde estaba Jesús, encadenado y martirizado, y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuera dada de arriba, del cielo. La autoridad que Dios ha establecido, aunque Pilato era un inicuo y un impío, pero era la autoridad, ¿verdad? Y sigue el relato ahí. Dios ha establecido por último también estructuras de autoridad en el hogar, en la casa. Y nosotros hemos visto esto ya, ¿no? Que los hombres, los esposos deben llevar a cabo un liderazgo amoroso, poniendo su vida por sus esposas, amándolas y entregando su vida por ellas como lo hizo Jesús por la iglesia. Las esposas deben aceptar y seguir el liderazgo de sus maridos también. Eso no se lo inventó el hombre, lo estableció Dios. Los hijos están para honrar y obedecer a sus padres. Porque en Efesios 6:1, ¿qué dice? Efesios 6:1. En Efesios 6:1, después de que Pablo ha dicho que la mujer respete al marido, que se sujete y que el marido ame a la mujer, en el 6:1 de Efesios dice el apóstol, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Es conforme a la justicia. Así lo ha establecido Dios. Bien. De manera pues, hermano, que todas estas estructuras de autoridad que hay en el mundo son la manera como Dios ha ordenado las cosas, como ha organizado este mundo para su gloria y su honra. Y hay bendiciones para los que conocen la palabra y se someten a eso que Dios ha establecido y lo hacen de manera obediente, como ya lo hemos visto. Por eso cuando uno ve el mundo como está patas arriba, hermano, por falta del conocimiento de la palabra de Dios, y un mundo así es un mundo en la anarquía. Nadie quiere obedecer, nadie se quiere someter, todo el mundo se cree autoridad, todo el mundo quiere mandar, porque es una nación sin Cristo también. De manera, hermano, si usted quiere ir más allá de simplemente enseñarle a sus hijos a obedecer, debe darles, digamos, un cuadro completo de la manera como Dios quiere que funcionen las cosas. Y hay que decirles a los hijos que obedezcan para que les vaya bien. De manera voluntaria y de corazón, porque si uno le dice a los hijos, obedezca y le doy tanto, obedezca y le doy tanto, eso es como manipulación, ¿verdad? Debe de obedecer de manera libre, amorosa. Pero usted tiene que explicarles todo esto que hemos visto aquí. Finalmente, usted no debe buscar que sus hijos sigan sus mandamientos bajo amenaza o persuasión. Porque a veces uno se hace obedecer bajo amenaza, ¿no?
Si usted no hace esto, tal. Si usted no hace esto, no tendrá aquello. Entonces los hijos obedecen a regañadientes, sino que ellos deben entender todas estas cosas para que vivan gozosos en el mundo, tal como Dios lo ha organizado. El mejor lugar donde los hijos aprenden a vivir de esa manera obediente es en la casa, bajo la autoridad del papá y de la mamá, y aprenden a vivir gozosos en este mundo. Respetan a los maestros en la escuela, en la universidad, respetan a los mayores, respetan en el barrio, Pablo dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso no quiere decir que uno no puede decir nada cuando hay injusticia, pero hay que saberlo hacer con respeto. Cuando los hijos son rebeldes, ¿quién es el culpable? Somos nosotros, porque no les hemos enseñado qué es la autoridad. No les hemos explicado qué es la autoridad. Y no es simple obediencia, sino que es que obedecer agrada a Dios. Dios se agrada. Cuando usted obedece a su papá, obedece a su mamá, obedece al gobierno. Recuerde que allá en Romanos Pablo dice que hay que obedecer a las autoridades, y dice que hay que pagar a todo lo que uno debe, al que impuesto, al que honra, honra. ¿Verdad? Y finalmente, hermano, ¿usted ha enseñado a sus hijos esa autoridad, como está en la Biblia? ¿Los ha enseñado a amar esa autoridad y a reconocer que es el plan de Dios? ¿Los ha enseñado a respetar las autoridades que Dios ha establecido? Cuando yo estaba pequeño, yo veía a un policía, hermano, y yo tenía cierto temor, ¿no? Hoy en día, hermano, los policías salen corriendo, porque la gente, si se descuidan, los matan, porque nadie quiere obedecer nada que esté contra la ley. Eso es triste. Y tenemos que enseñar eso a nuestros hijos, enseñarles que la sumisión a lo que Dios ha establecido es algo digno y noble, que agrada a Dios. Y todo comienza en la casa. Yo tengo muchos problemas ahora con las nietas que tengo, porque es que uno de abuelo es como medio alcahuete, y uno de abuelo es permisivo, mejor dicho, es cómplice. Y entonces uno es el que está ahí de cómplice, y la mamá del papá duro, ¿verdad? Y a veces uno tiene ese problema, pero es así, es en la casa donde se aprende y donde los hijos enseñan todos estos asuntos de que hay autoridades en el trabajo, en la iglesia, en la ciudad y en todas partes. Estamos en un mundo que tiene una jerarquía vertical, ¿verdad? Así fui yo educado, ¿no? Es que ni en el comunismo, donde dicen que todos son iguales, allá está el señor Putin dando órdenes y le siguen los otros, ¿no? Bien, hermano, pues podemos seguir hablando de esto, tantas cosas, pero dejemos ahí porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a dar gracias al Señor para que nos ayude a ser buenos padres, que instruyan a sus hijos, que enseñen a sus hijos. Hermanos, si ya cometimos errores, los cometimos, ¿verdad? Pero nunca es tarde para uno darse cuenta de las cosas como deben ser y actuar como debe ser. Vamos a orar.